Ya estamos aquí, una vez más en Si yo te contara, bienvenidos. Cada vez estamos metiéndonos un poquito más en las tripas de la tecnología, en esa conexión con las personas y hoy no va a ser menos porque vamos a hablar de aprendizaje y de innovación en recursos humanos y tengo a la persona perfecta para ello. Así que vamos a meter cabecera y esto empieza ya. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Javier Bonatze. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, Yanire, ¿qué tal? Muy bien, placer estar aquí. Igualmente, un placer que estés con nosotros, que nos dediques un ratito de tu tiempo. Para los que no conozcáis todavía a Javier, él es experto en aprendizaje organizacional e innovación en recursos humanos, con una visión pionera sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión del talento, el desarrollo de personas y la formación dentro de las empresas. Y además de todo eso, Javier acaba de empezar hace muy poquito a pintar, que al final muchas veces, pues con toda la inteligencia artificial, con todo lo digital, muchas veces cada vez le damos un poco, empezamos a apreciar un poco más los humanos a cosas más, pues eso, ¿no? Sin lo digital, ¿no? A cosas más tangibles, a cosas que más se pueden tocar, ¿no? Y precisamente relacionado con eso, también Javier es fan de cocinar, de meditar y de hacer yoga, cosas que no tienen nada que ver con la tecnología, que está muy bien también librarnos de vez en cuando de ella, ¿verdad, Javier? Totalmente. Tenemos que recordar nuestra humanidad. Bueno, quizá, y así empiezo con la primera frase, Yanire, es entender dónde necesitamos esa tecnología y dónde necesitamos seguir, o más que nunca, con esos procesos humanos. Pues mira, empiezas muy bien y creo que es un buen inicio para dar pie a, a una pregunta, ¿no? Que es que estamos tan locos ahora mismo con la transformación digital, las nuevas tecnologías, ChatGPT sobre todo, ¿vale? O sea, al final todo se acaba traduciendo muchas veces en la IA más conocida y más accesible que ha llegado a todo el mundo, que estamos un poco obsesionados con meterlo en absolutamente todo, ¿no? Y claro, evidentemente, además, estamos hablando ahora de recursos humanos, pues los recursos cada vez dejan de ser tan humanos y son simplemente automatizaciones, cosas digitales. ¿En qué tenemos que seguir siendo humanos, Javier? ¿Y qué es lo que nunca la tecnología va a cambiar, va a sustituirnos? ¿Por qué tenemos que seguir siendo humanos, no? O sea, esa pregunta es clave. A ver, aquí ha ocurrido una cosa, que es con esta fase de la IA, desde el desarrollo de los LLMs con ChatGPT que vino hace ya 3 años, ha habido una democratización de la tecnología. Eso es que está accesible a todas las personas. Y eso ha derivado que ahora ya cualquier profesional, sin necesidad de saber código, ser un perfil técnico, se relaciona fácilmente con cualquier herramienta, ¿no? A la vez de ChatGPT. Ahí está a la vez el riesgo, que tenemos abiertas todas estas posibilidades, un mundo de oportunidades y el buen uso de la tecnología está ligado no a la herramienta, sino al caso de uso. Entonces, la IA como hype ha derivado que todos los profesionales están interpretando, y así es, que necesitan eh, trabajar sus competencias alrededor de la inteligencia artificial y la tecnología, pero aún no hay en el mercado suficientes casos de uso. Y luego cada empresa tiene que encontrar esas oportunidades específicas, porque nos venden que la automatización es esta parte de la inteligencia artificial muy valiosa, y por supuesto que lo es, pero para que acabemos dando un botón, primero tenemos que trabajar con esa herramienta y hay una parte de creatividad muy importante. Y a tu parte de esas competencias humanas, pues yo lo veo en el día a día y en formaciones de inteligencia artificial y de analytics para profesionales de people, que quienes mejor saben utilizar estas herramientas, no solo hay una parte propia de parte tecnológica, ¿no? O de manejo, sino que está pensamiento crítico, habilidades de trabajo en equipo y por encima de todas, nos saltaría, porque es transversal a todo lo que hacemos, la comunicación. Cuando hablamos con Gemini, con Claude, con quien hablemos, estamos transcribiendo un mensaje. La capacidad que tengamos de procesar ideas y especificar en un lenguaje
en un mejor lenguaje, lo que queramos, nos va a derivar qué sacamos de la IA, ¿no? Entonces, la propia comunicación en el trabajo con la inteligencia artificial es fundamental, pero es que también en el trabajo de equipos. Nos movemos en ecosistemas cada vez más de producto a las empresas, donde profesionales de marketing, de área digital, de finanzas, de recursos humanos, colaboran juntos. Tenemos oportunidad de relacionarnos a través de muchas herramientas, pero también hay un punto de elegir la herramienta adecuada, y cuando quiero ahorrar tiempo en una conversación o tengo la oportunidad de la tecnología para escalar y lo que hago hacerlo 100 veces o 1000 veces rápidamente, o cuando necesito una buena conversación con una persona, incluso si tengo posibilidad de que el encuentro sea presencial, elegir esa opción. Y te señalaría también, Yanire, aquí hacia la gestión del tiempo, que es un tipo de habilidad que hoy en día, con todos los proyectos y las cosas que estamos acometiendo, saber decir que no y cómo organizar las tareas y los proyectos, pues para mí son habilidades diferenciales que marcan también a nivel humano esa relación de equipos y todos esos intangibles que hay, que uno cuando ya ha visto muchos proyectos funcionar, ve esas similitudes entre todos los equipos y proyectos que dan resultados. Sobre la gestión del tiempo, a mí me llama la atención que al final la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo con la productividad, obviamente, y lo que antes tardábamos en hacer 4 horas, ahora a lo mejor podemos tardar en hacerlo media, sobre todo haciéndolo bien y con cabeza, por supuesto, pero que nos ayuda muchísimo. Pero aún así me da la impresión de que cada vez estamos más ocupados, ¿no? Como que realmente cada vez tenemos más trabajo, más carga, más estrés. ¿Cómo puede estar pasando esto? O sea, ¿qué sentido tiene? A ver, yo creo que lo primero, Yanire, es que no tiene sentido. O al menos a mí no me resulta, ¿no? Vale. Creo que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la tecnología a nivel de la aceleración que provoca y genera, ¿no? Y quizá ahí tenemos el reto, ¿no? Como comentaba al principio, entender dónde nos es valiosa la tecnología y dónde el atajo es peligroso. Podemos hacer, bueno, podemos no salir de casa, ¿no? Y vivir, pero yo no sé si eso sería vivir. Y podemos hacer nuestro trabajo solo con inteligencia artificial, pero no sé si eso tendría mucho sentido. Es decir, seguramente estamos en una fase y vamos a estar un tiempo en el que nos vamos a exceder, pero al igual que nos ha pasado con el móvil. Eh, Ahora lo utilizamos para todo. Se sube a un metro, a un autobús y está todo el mundo conectado a sus móviles. Supuestamente estamos más conectados a los demás. Creo que a nivel de vínculos eso se reduce. Aquí pasa lo mismo con cualquier herramienta. Bueno, se está construyendo un discurso alrededor de las herramientas y que de alguna manera los partners, los proveedores nos dan servicios evidentemente valiosos que utilizamos y, y estamos quizá demasiado tiempo en el manejo de la herramienta y se nos está olvidando esta parte de conversar. Yo lo veo mucho también, Yanire, en ámbito, en las clases que te decía, ¿no? Hay una parte de crear redes neuronales que ayuda mucho a la conversación, sacar ideas de la cabeza, expresárselas a un tercero, tener entornos de experimentación donde tengamos la libertad de sacar de la mente lo que estamos pensando de una manera más divergente, con oportunidades de disrupción y ver también si las ideas tienen sentido. No sé si esto, ¿cómo lo ves también en vuestro trabajo en Singular? Bueno, sobre todo, a mí me gusta pensar, sobre todo porque soy una de las responsables de que eso pase, me gusta pensar que en Singular somos bastante creativos, ¿vale? Y precisamente nuestro nombre, ¿no? Intentamos que así lo indique, ¿no? O sea, pensar un poco de manera diferente, ¿no? Y ser singulares. Em, y creo que la creatividad cada vez es más complicada, pero porque estamos empezando a coger unos hábitos que hacen que utilicemos menos la cabeza. O sea, cuando estamos preparando un texto, un documento o cualquier otra cosa que no tiene por qué ser creativo, sino que hay que prepararlo y hay que redactarlo y lo estamos haciendo a través de diferentes inteligencias artificiales, en el momento en el que tenemos que poner la cabeza a pensar
fuera de la caja, podríamos decirlo, ¿no? O de hacerlo de una manera diferente, pues nos cuesta muchísimo más. Y también tendemos, y cuando digo tendemos, hablo de tiendo, pero estoy casi convencida de que no soy la única, de para desbloquearnos, preguntarle a ChatGPT cómo desbloquearnos y cómo empezar. Y a partir de ahí, seguir hablando con ChatGPT para ir limando la idea. Que no me parece mal, pero sí que es verdad que creo que, por una parte, a mí me hace sentir menos orgullosa de lo que podemos conseguir personalmente y como profesional. Y por otra, creo que los resultados son menos genuinos, ¿no? Y son menos emocionales, que al final también es un poco lo que se intenta buscar, bueno, pues en muchos de los ámbitos, como puede ser el marketing o como puede ser pues los recursos humanos también, de hacer que las personas se sientan bien y se sientan conectadas, ¿no? Con la propia compañía. Me gusta mucho tu visión y nuestra visión, porque no vemos el aprendizaje, ¿no? Esto ocurre, bueno, mi mujer, por ejemplo, que es enfermera, me cuenta en el hospital que el peligro de ciertas enfermedades, por ejemplo, cuando alguien tiene el colesterol muy alto, es que no se ve, ¿no? Que la persona aparentemente puede estar sana o por fuera no le ves, ¿no? Que puede estar con unos niveles muy elevados, ¿no? Y el flujo sanguíneo pues, necesita ayuda, ¿no? Con el aprendizaje pasa lo mismo, ¿no? De un día a otro, además, no, no cambia la foto, ¿no? Si fuéramos capaces de medir actividades cerebrales constantemente, el aprendizaje es un tema medio largo plazo, ¿no? Refiero con esto que no es diario, no es semanal, que una persona invierte un tiempo en saber cómo manejarse con una herramienta o mejorar una skill, el tipo que sea. Entonces ahí yo creo que estamos incurriendo en un riesgo, ¿no? Del cortoplacismo y de los atajos, de obtener una respuesta, obtener un resultado, pero ¿qué impacto tiene a largo plazo? ¿No? Aquí hay países que, el caso de Finlandia, ¿no? Fueron de los primeros países en facilitar tecnología y iPads como dentro de los entornos de aprendizaje y los coles, y fruto de una reflexión y de ver cómo está yendo el proyecto, lo que han hecho es quitarlos. O sea, y me parece un buen ejemplo. Creo que hay que experimentar, que hay que probar, pero no hay que quedarse con la primera solución a la que lleguemos. Hay que verificar que las herramientas están cumpliendo el propósito para el que son implementadas en las organizaciones y ver también los riesgos en los que se incurre. Porque muchas veces quizás un debe organizacional, en cuanto abrimos un proyecto, luego falta una mirada con una perspectiva en el tiempo de esto cómo lo estamos abordando, qué valor está teniendo, riesgos que comentaba. Y ahí, pues hay debates, ¿no? Y hay temas éticos y regulatorios de fondo que cada vez que mencionamos la palabra ética, eh, a mí me llama la atención, ¿no? Hablamos de los sesgos de los algoritmos como si los humanos no los tuviéramos. Totalmente. Entonces, me pregunto... Sí, perdón, cuéntame. No, no, simplemente lo que quería decir es que cómo no lo van a tener si los que están haciendo el algoritmo es una persona con sus propios sesgos. Entonces es totalmente inevitable que eso pase. Justo. Entonces, yo creo que es importante en esta etapa, para mí, entender mejor los algoritmos. Entender que están diseñados para dar una respuesta, para dar la mejor respuesta que tienen. Eh, y bueno, hay maneras, ¿no? de chequear la confiabilidad de la respuesta, pero al final todas estas herramientas se basan en lo que hay, lo que los humanos, las personas hemos construido en el entorno digital. Bueno, hay que saber o identificar cuándo la información tiene más rigor, cuándo es una percepción, una opinión. Y ahí está la persona para asegurar que no está equivocándose al tomar por válido una respuesta, porque pues, también están construidos para, entendiendo la psicología humana, y que somos, como especie, nos gusta tener la razón, nos gusta la seguridad, nos gusta el conocimiento. Entonces, hay que abstraerse de todo eso y ver cuándo fiarme. Claro, sí, pero claro, al final también es una cosa que tiene que pasar no solo en mí, sino en el resto de personas de mi alrededor, porque si al final el resto de personas
va a conseguir los mismos objetivos, entre comillas, en media hora y yo los voy a conseguir en 4 por una decisión propia, al final la que se va a quedar atrás soy yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que haber como creo que todavía no ha terminado de penetrar del todo la inteligencia artificial, o sea, estamos como en el boom, pero no se ha terminado de normalizar y de, no sé, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero creo que también en cierto sentido tiene que haber, no me gusta el control, pero una especie de regulación por parte de las compañías, dependiendo del área, de dónde se encuentren, de lo que hacen y y de lo que se dedican, de cuándo es ético y cuándo tiene sentido utilizarla y cuándo no. No estoy muy segura de Eh, lo que estoy diciendo, que- ¿eh? Pero es un poco lo que me está llevando a esta conversación. a mí me tiene sentido. Quizá la duda es la famosa palabra regulación, ¿no? Que vivimos en una época de liberalismo, ¿no? En el cual parece que decir a una persona lo que no puede hacer crea conflicto, ¿no? Pero sí que lo tenemos que acordar. Y, bueno, asegurar sobre todo en recursos humanos, ¿no? Los usos que se aplican de la inteligencia artificial son éticos y sirven a los propósitos de la organización y a los propósitos de las personas. Ahí yo creo que la mirada de los responsables, de los jefes de equipo, es fundamental, asumiendo que un mando intermedio muchas veces sigue órdenes, ¿no? No tiene toda la capacidad que puede pensar el equipo para la toma de decisiones, pero sí que hay que definir, ¿no? Marcos de actuación, eh, procesos humanos, ¿no? Que me preguntabas antes, facilitar también esas interacciones, ¿no? Yo lo he visto mucho en Darkworks, ¿no? En People. Eh, con la analítica creo que a veces simplificamos demasiado. Está para eso, está para simplificar, pero a la vez cualquier simplificación es un ángulo, es una mirada de la realidad que está ocurriendo. Entonces, en el desarrollo de personas y en la productividad no es tan simple como sumar 3 y 3 son 6. Entonces coincido contigo en esa parte de generar sistemáticas. Hay un libro muy conocido, ¿no? Atomic Habits, de James Clear, que va al punto que señalas. El individuo sin un sistema de trabajo, sin una infraestructura montada, sin una metodología, va a coger atajos, porque al final le estás pidiendo una labor y tiene un tiempo X para hacerlo. Va a haber esa ganancia en acortar los plazos, en apoyarse en una herramienta que le eficiente el proceso y la va a querer utilizar siempre. Entonces, hay un punto en el que nos estamos quedando sin valor. Yo solo, matemáticamente, yo lo visualizo como un algoritmo recoge un porcentaje de la información. Pongamos que el algoritmo es muy bueno, un 90. Si utilizo 2 veces seguidas ese algoritmo, ya me estoy quedando con el 81%. Si voy a una tercera, Mm. me estoy quedando con un 0,72, creo que es. Si sigo, hay un momento que ya estoy por debajo del 50%, con lo cual es más fácil que me equivoque que acierte. Es decir, tenemos que simultanear creatividad humana con eficiencia y algoritmos. Claro. Es que realmente a lo mejor también ya no es esa regulación, que en cierto punto también tendrá sentido, evidentemente, y será necesaria, sino más la mentalidad, ¿no? O sea, construir una mentalidad conjunta. O sea, al final creo que es una cosa precisamente también relacionado con lo que decía al principio, ¿no? Si es algo muy nuevo, entonces al final, una persona sabe reconocer que aunque esté teletrabajando en casa, sabe que tiene que estar trabajando y que tiene que ser productivo y que no pasa nada por irse a hacer la compra o ponerse a hacer la lavadora si al final del día su trabajo está hecho. Es como una verdad que ya está, que a lo mejor antes del COVID ni siquiera la teníamos, pero que la hemos ido trabajando y haciendo nuestra conforme hemos puesto las cosas en práctica. Y todavía esto como que no lo hemos terminado de poner en práctica en ese sentido, no lo hemos terminado de aprender. Entonces, es muy posible que sea más labor de las empresas y de las propias personas individuales reflexionar sobre ello y entender
qué se puede, qué está bien, qué está mal y qué es lógico y qué no es lógico hacerlo desde ese punto de vista. 100%. Te añado a ese reflexionar qué está bien y qué no. Primero y qué no sé si está bien o no. Es que reflexionar implica que no sé la respuesta. Y quizá en esa búsqueda de certidumbre en los entornos profesionales, a veces estamos delimitando esa creatividad y esa apertura mental, ¿no? que citas. Pues mira, yo tengo un ejemplo conmigo mismo. Yo llevo 5 años, ya, no, perdona, 4 años siendo autónomo. Me he tenido que imponer los jueves por la mañana un hábito de irme a hacer yoga y meditación y no te imaginas el dolor que me implicaba o la resistencia de las primeras semanas o meses, porque tenía que estar trabajando, porque estaba, Ya, entre comillas, adiestrado al sistema de un ser humano, y ahí incluso podríamos entrar en el tema de género. En mi caso, un hombre no puede estar un jueves por la mañana en un sitio que no sea el trabajo, ¿no? Por lo que yo mismo he mamado de la sociedad, por mis propias creencias, emociones, etcétera, ¿no? Y efectivamente, esa parte de mentalidad hay que trabajarla entendiendo que a veces es darse cabezazos, ¿no? Quiero o me gustaría verlo de otra manera y ser capaz de esto, y lo que tienes es que coger un camino. Yo lo suelo ver, y además, mira, lo relaciono con IA, experimentación. Es que hay una parte emocional cuando trabajamos con algo nuevo, ¿no? Y estás hablando de mentalidad, que es aceptar estar incómodo mientras recorro ese camino. Y aquí con incómodo me refiero a ese miedo o a la vergüenza, cualquier emoción de las que nos limita, ¿no? Que esas van a seguir estando. Bueno, de hecho creo que están menos de lo que deberían. Estamos anulando un poco ese sentir, esa mirada humana, ¿no? Entonces, con lo de mentalidad, pues sí, es que toda la razón, Yanir. ¿Cómo lo trabajáis vosotros en Singular? Que además os dedicáis a esta transformación en ámbito humano y tecnológico. sí. A ver, sobre todo nuestro pilar, o sea, la base, la razón de existir de Singular viene desde que nació, y cuando nació ni siquiera se llamaba Singular, nos llamábamos Avanza y éramos una consultora, yo todavía casi no había, bueno, sí había nacido, pero era muy jovencita, éramos una consultora de formación. Y luego, por supuesto, pues hemos ido evolucionando muchísimo hasta el punto de cambiar nuestro nombre y cambiar nuestra propuesta de valor y reinventarnos muchísimo. Pero la formación siempre ha sido la base sobre la que se han empezado a construir el resto de pilares. Y creo que la formación sigue siendo una base muy importante para nosotros. Lo que pasa es que antes eran unas formaciones presenciales para enseñar a utilizar el ordenador, prácticamente el Word, y ahora, aunque también por supuesto las mantenemos, son formaciones que también que se amplían en esto, ¿no? Y ya no es formación de cómo te voy a enseñar a utilizar ChatGPT, sino cómo hacer, y hablo de ChatGPT como puedo hablar de cualquier cosa, cómo hacer que eso sea realmente útil, ¿no? Y cómo transformar las mentalidades de las personas. Y eso se consigue, por una parte, con conversaciones, con comunicación, con muchísima comunicación, comunicación interna y comunicación por parte de arriba a abajo y de abajo a arriba, por supuesto, y con formación. Yo creo que esos son un poco los tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la formación que siempre ha venido con nosotros y luego, pues al final, ampliando, hemos ido ampliando otras cosas y nos siguen definiendo a día de hoy, tanto internamente, o sea, cómo trabajamos nosotros con nuestros propios colaboradores, que somos alrededor de 40 personas, y intentamos transmitir eso a las empresas que vienen pidiéndonos ayuda, ¿no? Entonces, pues respuesta corta, formación, comunicación interna tanto de arriba abajo como de abajo arriba y sobre todo pues mucha generación de conversaciones más allá de la comunicación, ¿no? Mucha escucha. Yo creo que esas es un poco los tres pilares fundamentales. Tiene mucho sentido. Mira, te comparto un dolor, ¿no? que me ocurrió recientemente en un curso de inteligencia artificial para responsables de aprendizaje y gestión del cambio.
se apuntaron 15 personas y la mayoría, ¿no?, podía asistir a las clases, ¿no?, que fue un curso cortito de 3 sesiones. El primer día ya se puso de manifiesto la multitarea, el multitasking, mientras estábamos en el curso. Uno de los retos que tenía yo con el curso era devolver al aprendizaje al espacio de trabajo, porque estoy viendo que cada vez más formaciones se hacen fuera del horario de trabajo. Y creo que dificulta la transferencia de conocimiento. Que si hacemos una formación que evidentemente está relacionada con el trabajo y nos la llevamos al viernes por la tarde, al jueves por la tarde o a un espacio donde ya no estamos trabajando, luego hay que hacer esa transición. Entonces, la hemos expulsado del día a día, ¿no?, dentro de las organizaciones, con esa mirada cortoplacista de voy a ahorrar, que a lo mejor ahorras, pero en el corto plazo. Creo que tu talento al final es tu llave, ¿no?, para conseguir resultados de negocio. Y me ocurrió eso, Yanire, de que el primer día, bueno, yo tengo una relación muy directa y muy transparente con los alumnos y me compartían, voy preguntando, ¿no?, trato de interacción. Perdona, es que en este momento estaba haciendo una cosa de trabajo. Y ya para la sesión 2, educadamente, animé a, oye, vente un rato, pero el rato que te vengas, vente al 100%, porque es que si no, no estás ni en un sitio ni en otro. Entonces, claro, quizá hay que empezar por ahí, que en las organizaciones y en esa gestión del tiempo no copar el 100%. Aquí lo hizo hace muchos años, ¿no? Hablaban de Google, que daba libertad a los empleados, un 20% de su tiempo que lo dedicaran a un 10% a los proyectos que interpretaban valiosos, ¿no? Esa manera de conectar con el propósito de cada uno, de generar esa libertad y autonomía, de conectar las formaciones con los retos. Quizá ahí es donde más cariño necesitan poner las organizaciones, porque si no, vamos a acabar en un cuadro de mando midiendo las horas de formación que hemos hecho o que ha hecho la empresa, pero eso no significa nada. Total. Es que al final también yo creo que al final es cuestión de cultura también de la empresa, ¿no? De cada una de las organizaciones. Si hay una cultura mucho más abierta al cambio, más flexible, más moderna, podría decirse de esa manera, creo que este tipo de cosas se llevan de una manera mucho más clara y sencillamente. O sea, cuando una empresa pone una formación un viernes a las 5 de la tarde o un miércoles a las 7 de la tarde, eso ya o sea, está totalmente ajeno a todo lo demás. Entonces, por mucho que se quiera que la persona o que se haga ese esfuerzo de pagar esa formación o incluso bonificarla muchas veces que ni siquiera se paga para que la gente lo aprenda, no lo va a aprender nunca, porque es que no se está respetando directamente a los propios trabajadores en ese sentido, no se está respetando su horario laboral y su tiempo libre. Entonces, al final ahí también empieza a formar parte la cultura que antes, si bien existía, casi ni la llamábamos, ni se reflexionaba, ni tenía lugar. O sea, antes recursos humanos era hacer papeles, firmar contratos, despidos y nóminas, y ahora eso es otra cosa totalmente diferente y ha pasado a un ámbito muy administrativo e incluso, por supuesto, extremadamente automatizable, mientras que empieza a crear muchísima más importancia esa cultura. Y dentro de esa cultura también está cómo se trata toda esta situación en la que nos encontramos y cómo gestionar a los colaboradores, dentro del cual entra también el bienestar y cómo se sienten ellos con todos estos cambios y con todas estas cosas que están pasando, ¿no? Es que al final todo está interrelacionado una cosa con la otra. Sí, mira, es que bueno, está claro que compartimos muchas cosas en nuestra mirada, ¿no? Hablabas de bienestar. Sí. Es que tenemos un problema de lenguaje, ¿no? Hablabas de recursos humanos, claro, luego a veces le convertimos en people o en talento y cultura y nos quedamos en la palabra, ¿no? Habría que quizá matar a lo antiguo y crear una cosa nueva, ¿no? Y luego con bienestar. Siempre me ha chirriado la palabra, pero a la vez creo que es necesaria, ¿no? En esto que comentábamos, ¿no?, de reflexiones, que a veces las cosas no son blanco o negro. Creo que hay una parte que los entornos de trabajo a veces rechazan el bienestar y, claro, como frase marketingiana no valdría nada, ¿no? Pero lo que hay que tratar es de no generar malestar.
Es decir, que la persona venga a trabajar aquí y nadie gana si esa persona se acaba poniendo enferma o tiene mayor absentismo porque está quemada o acaba rotando en un momento que no le tocaría por su trayectoria profesional. Eso es que las empresas tienen una sistemática de trabajo, aprendizaje, bueno, tienen unos dolores, ¿no? Y unas oportunidades de mejorar la experiencia que da a sus empleados y cómo aporta valor. Y a lo mejor es construir, ¿no? un constructo, ¿no? Una palabra que recoja un concepto de cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Quizás esa experiencia de empleado, cómo hay que trabajar para que al final todos salgamos ganando. Que si quemamos a las personas y exigimos una capacidad de trabajo muy elevada, vamos a conseguir resultados en el medio plazo. Pero hay serias dudas de qué va a ocurrir con el tiempo. Y luego también un excesivo bienestar, ¿no? O una flexibilidad grande o no poner retos de negocio, no ahondar en ser productivos, tampoco es beneficioso para nadie, porque las personas no aprenden y los negocios a la larga tampoco van a ir bien, ¿no? Entonces, esta medición es claro, llegar a ese círculo virtuoso en el cual las personas aprenden, tienen vida fuera del trabajo, están orgullosas de pertenecer a la compañía, están en tiempo, promocionan. Es que, claro, al final esto es tiempo, ¿no? No es una cosa que se construye de hoy para mañana, ¿verdad? No, para nada, y menos además a través de herramientas, o sea, sin cabeza humana, ¿no? Porque al final una persona no va a ser la persona la que mejor va a saber cuándo una cosa va a funcionar o no va a funcionar en una compañía. O sea, al final la persona es la que, aunque teletrabajen, conoce a la persona, a las personas que hay detrás, cómo se toman unas cosas, cómo se toman otras, cómo está posicionada una persona u otra. Conoce el funcionamiento interno de cada una de las cosas y cómo va a reaccionar cada persona ante otras cosas. Y no puedes tirarte millones y millones de horas metiéndole toda esa información a la inteligencia artificial y diciéndole, mira, Yanire Sainz es una persona que se dedica a esto, pero tienes que hablarle de cómo es la persona. Es proactiva. No, tiene la mente muy abierta, o no la tiene muy abierta, o tiene muchas ganas de ascender, o está bien donde está, y ya es graciosa, no es graciosa. Le gusta charlar, le gusta pasar tiempo fuera de la oficina con sus compañeros o no. O sea, que al final todo, o sea, todo tiene que ver en las decisiones en el funcionamiento de la empresa, que es que todas las personas hacen al final lo que confluye una cultura empresarial y cada una es totalmente diferente porque cada persona que está en una compañía o en otra, aunque se dediquen a lo mismo, es totalmente diferente. Un responsable de marketing como yo, si hubiese otra persona totalmente diferente, hubiese entrado hace 4 años y medio en lo que era Avanza, ahora probablemente no sería un podcast de Singular, sería un podcast de otra cosa, nos llamaríamos diferente, no tendría el color verde puesto de fondo, porque al final todo depende de las personas. Entonces, está claro, ¿no? O sea, hay cosas que están claras que si hay unas estrategias que no se pueden desarrollar a través de inteligencia artificial y nunca van a poder porque van a ser fallidas continuamente. Totalmente, Yanire. Me ha venido a la cabeza, relacionado con lo que escuchas, el tema de los silos, ¿no? Y de las relaciones entre personas. Que para que haya magia y cada uno aporte sus mayores talentos, hay que conjugar bien, ¿no? Esas personas dentro de los equipos. De hecho, yo en vidas pasadas, digamos, ¿no? Antes de estar ahora más enfocado en temas de aprendizaje, era jefe de proyecto en Repsol, de proyectos de data, analytics, inteligencia artificial, y era muy curioso la correlación que existía entre cómo iba el proyecto y la comunicación dentro de las herramientas digitales que teníamos. Cuando en un entorno de trabajo ves que hay una comunicación fluida, que diferentes personas se relacionan con
periodicidades diferentes también, a veces por un tipo de herramienta, a veces en reuniones. Vas viendo que tiene que existir varios triggers, ¿no? Que ahora que simplificamos todo en cómo acciono y cómo empiezo, ¿no? Pues en la gestión de equipos no hay un trigger. O sea, lo que hay es un conjunto de situaciones en las cuales facilitan que las personas se sientan cómodas al aportar su punto de vista y les apetezca desarrollar los proyectos. Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? De abrir cabezas, en el buen sentido, ¿no? De abrir la mente y poder entender, ¿no? Me voy otra vez a la IA, de que sí, que la voy a tener ahí siempre, pero ¿la necesito ahora o no la necesito? Yo aquí lo veo, yo me considero bastante minimalista para lo que es el mundo en 2025, ¿no? Y por acá estamos en el 26, y creo que a veces nos pasamos de opciones, ¿no? Vivimos más un problema de exceso que de escasez. A lo mejor es el que tenían generaciones anteriores, ¿no? Y hemos construido esa relación con herramientas, con la tecnología, desde el lo tengo a mano, ¿no? Y esa facilidad para accionar y estar con ello. Y es ahí, ¿no? Donde tenemos que, a lo mejor, digo una locura, pero crear espacios, ¿no? Las primeras empresas que lo hagan, yo creo que les va a ir de maravilla, que pongan 2 espacios al día para parar y que les digan a sus empleados de 11 a 11 y 5 y de 3 y media a 4 menos 10, ahí me arriesgo y pongo 10 minutos en vez de 5, no se trabaja. Estoy convencido que lo que ocurra después va a funcionar mejor. Es como cuando uno está en un proyecto, tiene prisa y está con un reporte y hay un momento que se atasca. Cuando paras, te levantas, vas a beber agua, o lo dejas para el día siguiente y sigues, al día siguiente te sale mucho mejor. Eso es muy difícil de medir, pero tienen que haber visionarios que entiendan que no solo es lo que no se mide, no se puede mejorar, hay aspectos de una finura tan grande que tengo que tener una mirada abierta y tengo que atreverme a atravesar esa incertidumbre por el convencimiento de que si lo hacemos así, todos vamos a trabajar mejor. Al final ahí está el papel de los líderes, ¿no? Que al final también muchas veces en muchas conversaciones que tengo en este podcast con personas de diferentes, de temas totalmente diferentes, siempre acaban saliendo los líderes también como puntos fundamentales para que las cosas funcionen. Y por supuesto no estamos hablando del que está aquí arribísima del todo en su máxima soledad, sino los responsables de los equipos que tienen que primero saber identificar y saber comunicar y saber pedir también cosas para mejorar, pero luego por supuesto interiorizarlas y transmitirlas y contagiar un poco eso. Entonces, al final también la importancia de, por una parte, seleccionar buenos líderes, pero ya no solo seleccionarlos, sino cuidarlos y asegurarnos de que están bien formados para que eso lo puedan transmitir, porque hay muchas veces que invertir en la formación de un líder es invertir en la formación de ese líder y de todas las personas que está liderando. Totalmente. Mira, volviendo a la pintura. Yo he notado que desde que pinto, bueno, en su día me arranqué con la trompeta, estuve un par de años y vi que no era lo mío, que exigía una curva de aprendizaje medianamente alta y no lo había tocado ningún instrumento de pequeño, o desde que hago meditación, aprendo más rápido. Tomo mejores decisiones, sé decir mejor que no, sé priorizar. Cuando escribo un correo a alguien, soy capaz de simplificarle mejor lo que le pido. Es que necesitamos parar. Nos estamos... la tecnología hace las cosas muy rápido, ¿vale? Pero el humano no está para hacer las cosas muy rápido. O sea, en vez de humanizar a la tecnología, estamos maquinizando a las personas. Y para eso ya están las máquinas. Lo que necesitamos, sí, muchas veces necesitamos ejecutar tareas y repetir aquello que no es escalable con la tecnología,
bueno, una vez, otra vez, pero también necesitamos a veces espacios donde desde la calma afinemos un poquito esas ideas. Aquí me viene a la mente el equipo de ciclismo, ¿no? Que me acuerdo del nombre, donde estaba Chris Froome, que tenían esta teoría de los 5% y trataban de hacer, relacionar con el rendimiento de los ciclistas, muchas acciones que derivaran en que funciona un poco mejor. La acción que más me llama la atención es que se llevaban los colchones en camiones. Durante las grandes vueltas pues van en movimiento, cada vez duermen en un sitio, pues había una infraestructura montada para que cada uno de los ciclistas durmiera con el mismo colchón adaptado a sus necesidades todos los días. Si lo hacen, ¿no? Este nivel de profesionalismo o lo que hacen los equipos de fútbol y baloncesto es porque habrán interpretado que eso tiene resultados, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos muy lejos del alto rendimiento. De hecho, para mí a veces, en los últimos años se ha hablado de Rafa Nadal, que es un profesional, evidentemente, unas capacidades de esfuerzo y determinados valores que hace mucho bien, ¿no? Compartiendo, o se le ha visto rendir, pero es que en realidad nos teníamos que fijar más en el tenista 80 o 90 del mundo, que seguramente no le conozcamos, pero vamos a poder aprender más, porque Rafa Nadal se nos queda grande. Claro. Un tipo que aprende a jugar al tenis, es diestro y pasa a jugar con la izquierda con 5 o 6 años para competir mejor, es que su entorno de aprendizaje era una cosa a un nivel que estamos lejos, ¿no? Pero ir generando esos hábitos, ir construyendo dinámicas en las organizaciones en las cuales valoremos más cuando algo se mejora un 2-3%, porque muchas veces ejecutado a lo mejor nos acaba llevando a una mejora del rendimiento del 50%. Estas cosas no es fácil medirlas, pero si uno tiene ojo, con la distancia sabe lo que funciona y lo que no funciona. Es decir, le das a dos personas el mismo cuadro de mando y la interpretación es distinta según la profundidad de las ideas que tenga una persona. Y esto aplica, da igual que hablemos de marketing, de finanzas o de gestión de personas. Entonces, hay que pararse también a mirar los cuadros de mando. No es una cuestión de entregar datos y resultados. Esto, bueno, en el mundo del marketing lo tenéis, ¿no? Antes hablabas ya del podcast, ¿no? Pues, podcast es cada vez que a alguien le veo que tiene un podcast, digo, qué bien que dan valor a las conversaciones y a esos espacios de creación de comunidad, de ideas, etcétera. Sí, 100%. 100%. Es que al final sí que es verdad que cada vez hay más podcasts y hay muchísimos podcasts al final del día, pero creo que también en cierto sentido es porque la gente cada vez nos gusta más de vez en cuando pararnos y centrarnos en esa conversación, ¿no? Y ya no solo los propios presentadores que han decidido que van a hacer un podcast o que una empresa ha decidido pagarles por ello, sino los oyentes, ¿no? Que en esa vorágine del día a día y que con esa locura y con las millones de impactos que se tienen, pararse a escuchar una conversación o por lo menos incluso hasta tenerla de fondo, que hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Pero escuchar una conversación pausada sobre algo entre una, dos, tres o las personas que hagan falta y del tema que sea y aunque sea para reírse un rato o para lo que sea, creo que también la gente lo agradece muchísimo, ¿no? Y ahí al final estamos volviendo a la importancia de la humanidad y de lo que eso conlleva en el ser humano, en el día a día y en el ámbito laboral, pero por supuesto en el ámbito personal, ¿no? Y creo que es una buena manera de ir también poco a poco cerrando el podcast. Javier, que estoy mirando el reloj, dice que en muy poquito te tienes que ir. Efectivamente. Pues, Yanire, me ha encantado, bueno, muchas gracias por la invitación, que antes no te comenté, y me ha encantado la conversación y también lo que hacéis, darte y daros la enhorabuena por el gran trabajo necesario de apoyo a ese humanismo alrededor de las organizaciones y de la tecnología. Y yo te agradezco también, Javier, porque esto realmente no ha sido una entrevista. Yo disfruto muchísimo entrevistando, por supuesto, aprendo muchísimo de la gente, pero también me he sentido una parte fundamental en hoy, porque yo no la llamaría hoy entrevista, yo la llamaría conversación y reflexiones. Y también está muy bien, ¿no? Que de vez en cuando pues podamos compartir de esa manera y
y podamos dar el punto de vista también los que estamos detrás de la cámara todos los días, que siempre viene muy bien. Así que muchísimas gracias, Javier. A ti. Y estoy convencida de que todas las personas que están aquí detrás, que están escuchándonos con sus auriculares, estén donde estén, que haya sido de fondo o que haya sido muy atentamente, les hemos movido el cerebro y hemos empezado a crear esas redes neuronales que tan importantes son que se sigan creando. Buenísimo. Javier, encantada. Me da la impresión de que no será la última vez que charlemos, así que te digo hasta pronto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta pronto, Yanire. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias, por supuesto, a todos los que estéis aquí una vez más escuchándonos. Hemos ido a contar, estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram. Y estamos en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima.